Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a dar inicio a nuestra celebración eucarística en este hermoso día, viernes, fin de semana ya. Gracias a Dios y a nuestra Madre Santísima que podemos perseverar en este santo servicio, dándole gracias a Dios por todo lo que nos ha concedido, por el don de la vida. Seguimos pidiendo por nuestros enfermos, pedimos por el eterno descanso también de Alberto Cohen, María Celia de Cohen, difuntos de familia Cohen, Norma Namoy, las almas del purgatorio, especialmente las que no tienen quien rece por ellas. Por el eterno descanso de Carmen Martínez, mamá de Vero. Por el eterno descanso también de Alfredo Salvador Machuca, que hoy cumple 30 días de fallecido. Pedimos por el eterno descanso de todas estas personas y las intenciones de cada uno de ustedes. Para celebrar dignamente el sagrado misterio, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Oremos. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, procuren que todos nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, los que buscan en un administrador, lo que se busca en un administrador es que sea fiel. Por eso, lo que menos me preocupa es que me juzguen ustedes o un tribunal humano, pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Es cierto que mi conciencia no me reprocha nada, pero no por eso he sido declarado inocente. El Señor es quien habrá de juzgarme. Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo, esperen a que venga el Señor. Entonces Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas, pondrá al descubierto las intenciones del corazón y dará a cada uno la alabanza que merezca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. Pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. La salvación del justo es el Señor.
Pon tu vida en las manos del Señor, en Él confía, y hará que tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol del mediodía. La salvación del justo es el Señor. Apártate del mal, practica el bien, y tendrás una casa eternamente, porque al Señor le agrada lo que es justo y vela por sus fieles. En cambio, a los injustos los borrará de la tierra para siempre. La salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor, en la tribulación Él es su amparo. A quien Él confía, Dios lo salva de los hombres malvados. La salvación del justo es el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendigamos. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos en cambio comen y beben? Jesús les contestó: ¿Acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quitarán al esposo, y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo, y el vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, seguimos con la carta de San Pablo a los Corintios, y San Pablo da unas directrices bastante específicas a esta comunidad, y yo creo que también nosotros debemos de tomarlas como nuestras, porque eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es siempre actual, la palabra de Dios siempre se adapta a nuestra vida y a nuestro tiempo. Por lo tanto, no podríamos nosotros considerar de que la palabra de Dios fue en su momento, sino que la palabra de Dios es y será siempre. Aquella expresión, y que la hemos escuchado muchas veces: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por lo tanto, la palabra de Dios no cambia, sino que tiene su sentido y de hecho se adapta a su momento. Hoy San Pablo le da estas direcciones a los corintios y les habla él se está hablando de su ministerio. Muy probablemente, hermanos, en la comunidad de Corinto habían algunas personas, algunos cristianos, que criticaban el ministerio de Pablo. Y porque de repente Pablo es muy duro, como ya lo he dicho en estos días, es bastante duro cuando se refiere a ellos. Y muy probablemente hay algunos cristianos, algunos hermanos de la comunidad que están criticando su ministerio. Y el mismo Pablo dice, en sus palabras textuales, dice: procuren que todos nos consideren servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Es decir, hermanos, que
el ser parte de la iglesia o el considerarse cristianos nos debe de nosotros también de hacer sentir como tales, porque no es nada más un título, no es nada más un nombre que llevamos como cristianos o que llevamos como hijos de Dios, sino que además de serlo, de tener ese título de hijos de Dios y de cristianos, debe de notarse, debe de hacerse sentir de que nosotros somos, o que el cristiano es servidor de Cristo y administrador de los misterios de Dios. Servidor de Cristo, ¿en qué sentido? Acuérdense, hermanos, y muchas veces nosotros en reiteradas ocasiones lo hemos dicho, que como cristianos bautizados, nosotros somos aquellos que continúan y que extienden la obra de la salvación. Ciertamente que Cristo vino al mundo, nació entre nosotros, creció, realizó su vida pública, padeció su pasión, murió y resucitó, y ahora está en el cielo a la derecha de Dios. Sin embargo, hermanos, Él le otorgó la misión a la iglesia, Él le otorgó la misión a todos aquellos que por medio del bautismo se adhieran a la iglesia, al cuerpo místico de Cristo, la misión de anunciar a todos los hombres, a toda la creación, la salvación que es el Evangelio. Vayan por todo el mundo y anuncien a toda la creación la buena nueva o la palabra de salvación, el Santo Evangelio. Y estos son los servidores de Cristo, aquellos que Dios ha llamado por medio del bautismo, aquellos que Dios ha llamado por medio de esa adhesión al cuerpo místico de Cristo. Por lo tanto, todos somos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El administrador es, hermanos, nosotros lo podemos ver en nuestro diario vivir o en nuestro lenguaje cotidiano. ¿Qué es un administrador? La misma palabra lo dice, aquel que administra. Y el que administra, un buen administrador es aquel que está pendiente del encargo que se le ha dado. El administrador bueno es aquel que está siempre presto, el que está dispuesto a hacer aquello que se le ha encomendado con alegría, con dedicación y con empeño. ¿Qué es lo que Dios nos ha otorgado? ¿Cuáles son los misterios que Dios nos ha otorgado a nosotros? Nosotros, hermanos, ya lo dije, somos ministros del Evangelio, es decir, propagadores del Evangelio. Por lo tanto, somos administradores de esta gracia tan grande. También Dios nos ha concedido tantas gracias, tantos dones, que nosotros nos consideramos, o Dios nos ha dado la facultad de ser administradores. Por ejemplo, ¿qué don o qué administración Dios nos ha concedido? Dios nos ha dado el don de la fe, Dios nos ha dado el don de la caridad, Dios nos ha dado la capacidad de nosotros poder fortalecernos y poder fortalecer a los demás. Todo aquello que nosotros podamos dispensar por medio de nuestra fe, por medio de nuestra adhesión a Dios, eso, hermanos, es la administración que Dios nos ha dado. Y algo que nos debe de llamar bastante la atención, y Pablo pues lo vive en su vida, dice: ahora bien, lo que se busca en un administrador es que sea fiel. Dios siempre va a otorgar los mejores ministerios a quien mejor lo desempeñe. No quiere decir, hermanos, que Dios menosprecie, sino que Dios pone en las manos de cada uno según sus capacidades. Pero Dios, algo sí que debemos de tener bastante claro, es que Dios aún, y ya muchas veces lo hemos dicho, Dios aún de nuestra debilidad, aún sabiendo Dios que seremos infieles, que somos infieles, Dios sigue confiando en nosotros. Pero acordémonos también lo que dice el Señor: aquel que es fiel, Dios le va a confiar más. Aquel que es fiel en lo poco, el Señor le va a confiar aún mucho más. Por lo tanto, no seamos conformistas de decir: bueno, Dios, aunque yo sea fiel, aunque yo sea malo, aunque no cumpla, pues Dios sigue confiando en mí. No, sí va a seguir confiando en nosotros,
pero si somos fieles, el Señor nos va a conceder más. Dios nos va a dar más a nosotros. Por lo tanto, hermanos, que la fidelidad sea una característica que debamos de tener en nuestra vida cristiana. Fidelidad para con Dios, fidelidad para con nuestro ministerio y fidelidad para con los demás. Y el Evangelio nos da esta enseñanza que de una práctica que los judíos tenían bastante arraigada, y era el ayuno. Le preguntan a Jesús acerca de esta práctica, porque es bastante, como ya lo dije, es muy común, es bastante arraigada en la vivencia de la vida judía. Los maestros judíos siempre mandaban a ayunar a sus súbditos, porque se suponía, bueno, así es, que por medio del ayuno la persona pues agrada a Dios y también pues mortifica su cuerpo. Cristo le viene a dar un nuevo sentido a esta práctica, porque no es que el ayunar sea malo y no es que Jesús lo esté tildando de malo, sino que antiguamente el pueblo judío, o más aún los maestros de la ley, consideraban el ayuno como pues algo que tú te mereces, ¿no? Que algo que si tú lo haces, pues tú eres más digno de Dios. Acuérdense de aquel pasaje, de aquella escena cuando llega el publicano ante Dios y llega el fariseo, y el fariseo dice: te doy gracias, Señor, porque no soy como ese publicano. Ayuno tantas veces a la semana, dice, hace alarde de su ayuno. Y en cambio el publicano que dice: perdóname, Señor, que soy un pecador. Entonces la práctica del ayuno ya no se veía tanto de una cuestión meramente espiritual y que ayuda a tener más comunión con Dios, sino que lo veían de una forma de que tú te lo mereces. Si tú quieres estar más cerca de Dios, tienes que ayunar. Entonces el que no ayuna no está tan cerca de Dios. Se había distorsionado la figura del ayuno. El ayuno era más meritorio. Entre más ayunos, más mereces la presencia de Dios. Y no es así, hermanos. Porque a veces puede una persona ayunar, puede hacer mucho sacrificio y aún así estar muy alejada de Dios. Y aún así no practicar las obras de caridad. El mismo Señor lo dijo: misericordia quiero y no sacrificios. Pero también debemos nosotros de considerar, el Señor no está rechazando el ayuno, Jesús no está menospreciando el ayuno, lo que está haciendo es dándole un nuevo sentido. Una práctica cristiana también es, y ya lo hemos dicho también en muchas ocasiones, es el abandono o el dejarnos nosotros mismos, el rechazo a nuestras pasiones, el rechazo a nuestras comodidades. Y esa es una forma de ayuno. Y la Iglesia, es más, nos manda a ayunar 2 veces al año. No es la gran cosa, nada más 2 veces al año, que es el miércoles de ceniza y el viernes santo. Y aún así, muchos se quejan y aún así, muchos ni siquiera lo consideran. El ayuno, hermanos, cuando nosotros lo tomamos de una perspectiva espiritual recta, el ayuno nos ayuda a controlar nuestro cuerpo, porque a veces el cuerpo, hermanos, nos quiere controlar y nos quiere, pues, tener nuestras comodidades. El cuerpo también a veces pues, no lo dominamos y nos somete a sus deseos, a sus pasiones. El ayuno es una forma, es una buena manera de frenar nuestras pasiones. No lo manda en la Iglesia siempre, sino que solamente estos 2 días. Pero también, si tú quieres tener una vida más devota, más cercana, y como dice el Señor, el que no se niegue a sí mismo y me sigue, no puede ser digno de mí. Una forma de negarnos a nosotros mismos son las prácticas de penitencia. De repente, claro, no estoy diciendo de que nos debemos de someter siempre. Si tú lo deseas y en alguna forma cuando se te dé la oportunidad lo puedes hacer, siempre y cuando, hermanos,
que esto no supla tu vida cristiana en pleno. No quiere decir que el ayunar te va a ser mejor. El ayunar acompañado de las buenas obras y acompañado de un buen propósito, eso te va a hacer mejor. No solamente el ayuno en sí, sino que el ayuno acompañado de otras circunstancias, de otras cualidades que tiene la vida cristiana. Por lo tanto, hermanos, démosle también un espacio en nuestra vida a las pequeñas mortificaciones. El ayuno se refiere directamente a la comida, pero también lo podemos hacer nosotros con algunas prácticas que tenemos. El uso desmedido de los medios de comunicación, el celular, la computadora, la tablet, el televisor, o algunas prácticas que nos gustan y a veces probablemente nos quitan tiempo de aquello que verdaderamente es importante, tiempo con la familia, tiempo para orar, tiempo para meditar. Por lo tanto, démonos un espacio. Yo creo que somos lo suficientemente maduros para que nosotros podamos poner un propósito en nuestra vida. En esta semana, en estos días, voy a practicar esto, voy a dejar de hacer esto, por bien mío, por bien de mi espíritu. Y así vamos a ir creciendo cada día más en comunión con Dios y fortaleciendo nuestra fe. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que este sacrificio que en el altar de la cruz borró el pecado del mundo entero, nos purifique de todas nuestras ofensas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que de donde tuvo origen la muerte, de ahí resurgiera la vida. Y el que en un árbol venció, fuera en un árbol vencido, por Cristo Señor nuestro, por Él. Celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades. Te celebran unidos en la alegría de los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Cielos están en el cielo.
te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, luego lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, su obispo auxiliar Gregorio Rosa Chávez, nuestro cardenal, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, San Óscar Arnulfo Romero y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz te esté, con mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, dense la paz como signo de reconciliación. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. Sangre de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo, Daniel. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Yo soy el buen pastor, doy la vida a mis ovejas. Por su nombre yo las llamo y con gran amor me siguen. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Comunión espiritual. Señor Jesús, yo creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo que vengas a mí sacramentalmente, pero como no puedo hacerlo ahora, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me uno y me consagro a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Así sea. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te pedimos que conduzcas a la gloria de tu resurrección a quienes redimiste por el madero vivificante de la cruz, tú que vives reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perfecta. Descansen en paz. Así sea. Seguimos en oración, seguimos pidiendo por todos nuestros enfermos y seguimos pidiendo para que cese el contagio de esta pandemia que a muchos pues los ha puesto en situaciones difíciles en su vida. Hay muchas personas que perdieron su trabajo, hay muchas personas que se enfermaron, personas que también perdieron la vida. Entonces tenemos que cuidarnos mucho. Es una realidad, no estamos exagerando. Entonces no hay que bajar la guardia. Hemos visto en las estadísticas del gobierno que ha bajado bastante los contagios. Sigamos así, sigamos cuidándonos. Tenemos que obedecer todos los protocolos que nos indican para que cesen esos contagios ya, por fin, ya, para que tengamos salud, cuidemos también la salud de los demás. Estamos en oración para ustedes y nos encomendamos a sus oraciones.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos protejas tanto como la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. San José, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Merced, Ruega por nosotros. San José Marelo, Ruega por nosotros. San Óscar Alonso Romero. Ruega por nosotros.